Era normal que una mujer en el Imperio Otomano despertara sabiendo que su vida podía convertirse en una pesadilla de deshumanización, donde su cuerpo era un trofeo de guerra y su libertad un recuerdo borrado. Imagina ser una joven en un pueblo balcánico, escuchando el galope de jinetes otomanos al amanecer, sabiendo que en horas serás arrancada de tu familia, marcada con un número y vendida como mercancía. Hoy desentrañamos la verdad oculta tras la grandeza del Imperio Otomano, un coloso que, desde 1299 hasta 1922, perfeccionó un sistema de esclavitud femenina que marcó millones de vidas. Esta no es solo una historia de conquista, sino de una maquinaria deliberada que convirtió a mujeres en herramientas de poder. Demuestra que estás comprometido con conocer esta verdad, o dejarás claro que prefieres el silencio ante esta injusticia. ¿Cuántos buscaremos la verdad hoy? El Imperio Otomano, que se extendió desde Viena hasta Yemen, es célebre por sus mezquitas y sultanes, pero su sombra ocultaba una realidad brutal. La esclavitud femenina era una política codificada, no un accidente de guerra. En 1453, tras la caída de Constantinopla, el sultán Mehmed II ordenó procesar a la población. En 48 horas, 50.000 personas fueron clasificadas. 12.000 mujeres y niñas enviadas a mercados de esclavos en Bursa y Ankara. 8.000 distribuidas como botín entre soldados. Los registros otomanos, preservados en archivos turcos, describen estas operaciones como rutina administrativa, con entradas frías como 20 rollos de seda de Damasco, 40 sacos de pimienta, 15 hembras de 16 a 20 años. Excelente condición. Imagina el terror de una madre viendo a su hija de 14 años marcada con un número, su valor calculado en monedas de plata. Este sistema no era caos bélico, sino una industria. Los barcos que transportaban mujeres tenían ventilación y almacenamiento diseñados para mantenerlas vivas, aunque el 15% moría en el trayecto. Un costo aceptable según los contables otomanos. Las muertas eran arrojadas al mar, registradas como mercancía dañada. Excavaciones marítimas han encontrado restos de estos barcos prisión, con sistemas que evidencian un diseño calculado para la deshumanización. Las mujeres eran despojadas de ropa, nombres y pertenencias, vestidas con prendas que gritaban su estatus de propiedad. En los mercados de Estambul, Bursa o Edirne, se vendían en secciones especializadas, con precios que fluctuaban por oferta y demanda. Una joven griega o serbia valía entre 20 y 30 monedas de plata. Las africanas, dependiendo de su origen, tenían otro valor. Los otomanos no inventaron la esclavitud, pero la industrializaron con una eficiencia que avergonzaría a corporaciones modernas. Facturas de venta, recibos de transporte y manifiestos de carga documentaban cada transacción con la misma precisión que el comercio de especias. Los comandantes recibían bonos por la cantidad y calidad de prisioneras, incentivando raids en aldeas civiles. En 1605, durante la larga guerra turca, 240 uteritas fueron capturados en Hungría y vendidos en Estambul, muchos destinados al palacio del sultán. La reputación de esta brutalidad era un arma. Aldeas se rendían al ver ejércitos otomanos sabiendo el destino de sus mujeres. En los Balcanes, padres marcaban los rostros de sus hijas o rompían sus extremidades para hacerlas menos deseables. Un acto de amor desesperado ante el terror constante. Comunidades construían escondites subterráneos, pero los otomanos usaban tortura para descubrirlos, convirtiendo refugios en trampas. Estas prácticas moldearon culturas enteras, creando tradiciones de protección femenina que perduraron siglos. Las mujeres capturadas eran clasificadas en plazas públicas, a menudo frente a iglesias incendiadas para maximizar el trauma. Las jóvenes de 14 a 25 años, las más valiosas, iban a harems o matrimonios forzados. Las de 25 a 40, a trabajos manuales. Las mayores de 40, ejecutadas por no justificar el costo de mantenerlas. Niñas menores de 12 entraban en programas de formación, eufemismo para preparación sexual. En Constantinopla, 4.200 mujeres jóvenes fueron catalogadas así, cada una con un número y un precio. La guerra psicológica era clave. Familias forzadas a presenciar la separación,
madres viendo a sus hijas asignadas a destinos fatales. Bebés eran asesinados frente a sus madres, no por crueldad hacia los niños, sino para quebrar la resistencia materna. El mensaje era claro. Resistir significaba perderlo todo. En 1537, durante la conquista de Paros, 6.000 habitantes fueron esclavizados. Las mujeres fueron obligadas a bailar desnudas en la playa para que los oficiales eligieran. Este ritual de humillación era estándar, repetido en cientos de conquistas. Los otomanos entendían que el terror psicológico debilitaba a las poblaciones, facilitando futuras conquistas. Crónicas de la época describen cómo aldeas se rendían al escuchar lo sucedido en territorios vecinos, donde mujeres eran sistemáticamente explotadas. Si te impacta esta verdad, haz clic en suscribirte, es gratis y no tienes excusa. La esclavitud femenina en el Imperio Otomano no era solo un acto de conquista, sino una estructura legal que transformaba el horror en rutina. La ley islámica, o fiqh, codificaba la esclavitud de cautivos no musulmanes, pero los otomanos la llevaron a un nivel de precisión burocrática sin precedentes. Imagina un sistema donde la violación se convertía en matrimonio, el asesinato en justicia y la esclavitud en un mandato divino. Los códigos legales otomanos, preservados en archivos de Ankara y Estambul, detallaban procedimientos para la violencia sexual como si fueran trámites administrativos. Un ejemplo escalofriante era el concepto de esposas de guerra. Si un guerrero enemigo moría, su viuda pasaba a ser propiedad del asesino. Este proceso requería 3 testigos y un plazo de 72 horas para reclamarla. De lo contrario, otros soldados podían disputarla en tribunales militares, tratándola como ganado. Estas disputas se registraban con la misma formalidad que un contrato comercial. La transformación de la identidad era un pilar del sistema. A las mujeres se les asignaban nombres turcos, borrando cualquier rastro de su pasado. La conversión religiosa era obligatoria, ejecutada mediante ceremonias públicas diseñadas para humillar. Debían escupir en símbolos de su fe o quemar textos sagrados. En ciudades como Bursa y Adrianópolis, centros de conversión funcionaban como fábricas de indoctrinación. Excavaciones arqueológicas han revelado cámaras con sistemas de restricción, evidencia de una tortura psicológica a escala industrial. Estos programas duraban 6 meses, suficientes para asegurar embarazos por violación sistemática, creando lazos biológicos que hacían el escape psicológicamente imposible. Los hijos nacidos de estas uniones enfrentaban destinos crueles. Si se parecían demasiado a sus madres, eran eliminados como evidencia incómoda. Los sobrevivientes, criados para servir al imperio, nunca conocían sus orígenes. Esta guerra psicológica no era un subproducto, era una estrategia. Los otomanos difundían relatos de estas prácticas para aterrorizar territorios vecinos. Crónicas otomanas presumen de ciudades que se rendían sin luchar, paralizadas por el miedo a lo que les esperaba a sus mujeres. Incluso las rendiciones voluntarias no ofrecían protección. Las mujeres eran explotadas bajo la excusa de la seguridad imperial. El sistema de tributo, o debshirme, conocido por tomar niños varones para convertirlos en genízaros, también incluía niñas destinadas a explotación sexual y reproductiva. Registros otomanos indican que el 40% de estas niñas moría en su primer año, víctimas de abusos documentados con precisión burocrática. Las sobrevivientes eran integradas en programas de cría, tratadas como ganado agrícola. Los administradores calculaban la edad óptima para capturarlas, los métodos más efectivos para romper su resistencia y el balance entre explotación y supervivencia. Estos cálculos, preservados en documentos, trataban el sufrimiento como un problema de ingeniería. Por ejemplo, un archivo de 1580 detalla cómo optimizar la productividad reproductiva de esclavas en Edirne, ajustando dietas y castigos para maximizar nacimientos. El incentivo económico impulsaba esta maquinaria. Comandantes ascendían por capturar mujeres valiosas y traficantes obtenían contratos preferenciales por suministrarlas. Los raids estacionales en territorios vecinos, como Hungría o Georgia, maximizaban capturas. Redes de inteligencia otomanas pasaban meses mapeando aldeas, identificando mujeres y niños atractivos para los mercados. En 1615,
Un raid en Moldavia capturó 500 mujeres en una noche, seleccionadas por su juventud y belleza. Comunidades vivían en terror constante, reorganizando sus vidas para proteger a las mujeres. En los Balcanes, familias construían refugios subterráneos o enviaban a sus hijas a bosques remotos durante las temporadas de raids. Pero los otomanos adaptaban sus tácticas, usando tortura para descubrir escondites, convirtiendo la resistencia en una trampa mortal. Estas prácticas dejaron cicatrices culturales profundas. En Serbia, surgieron canciones populares que narraban el sacrificio de madres para salvar a sus hijas, mientras en Albania se desarrollaron rituales para desfigurar a niñas y hacerlas menos deseables. La esclavitud femenina no solo destruía individuos, sino que moldeaba sociedades enteras, forzándolas a vivir bajo la sombra de una amenaza perpetua. Los registros otomanos, detallados y sin pudor, documentaban todo como si fuera un negocio legítimo. En 1590, un archivo de Estambul lista a 300 mujeres procesadas en un solo mercado, con descripciones de su edad, origen y estado físico, junto a su precio en monedas de plata. Estos documentos no solo revelan la escala de la explotación, sino también su normalización. La esclavitud era un pilar económico, tan rutinario como el comercio de granos. Las mujeres eran clasificadas con la misma frialdad que el ganado. Las más jóvenes y fértiles destinadas a harems, las mayores a labores domésticas, las no productivas descartadas sin contemplaciones. Este sistema, lejos de ser un accidente, era una estrategia deliberada que aseguraba el control imperial mediante el terror y la deshumanización, dejando un legado de trauma que aún resuena en las culturas de los territorios conquistados. El harén imperial otomano no era solo una prisión dorada, sino un epicentro de poder y explotación, donde las esclavas podían, en raros casos, ascender a posiciones de influencia. Pero para la mayoría, era un destino de servidumbre perpetua. Lejos de la fantasía orientalista de un lupanar exótico, el harén era una institución política que moldeaba la dinámica del imperio. Imagina ser una niña de 6 años, capturada en Ucrania o Georgia, vendida al palacio de Topkapi y criada para servir, sin saber que tu vida podría oscilar entre la esclavitud absoluta y un poder inesperado. Durante el sultanato de mujeres, de 1534 a 1683, esclavas como Hürrem Sultan, nacida Alexandra en Ucrania, rompieron moldes al convertirse en esposas legales de sultanes, como Solimán el Magnífico. Hürrem, comprada como esclava, influyó en la política externa. Fundó complejos caritativos y transformó el harén en un centro educativo y político. Kösem Sultán, de origen griego, gobernó como regente, negoció tratados y sobrevivió intrigas palaciegas, incluso ordenando asesinatos para proteger su poder. Pero estas historias de ascenso eran excepciones. Para miles de carilles, niñas compradas a los 6 o 7 años, el harén era una jaula de servidumbre. Educadas en persa, árabe y etiqueta otomana, servían como doncellas, cocineras o músicas. Las mujeres europeas y caucásicas, valoradas por su belleza, eran destinadas al concubinato. Las africanas, a tareas meniales como limpiar o cocinar. En el siglo XVII, el palacio de Topkapi albergaba 1.200 eunucos, blancos de los Balcanes para príncipes, negros de África para el harén, castrados en monasterios coptos para garantizar su lealtad. La manumisión, considerada una virtud islámica, permitía liberar esclavas, a menudo casándolas con élites otomanas, pero la libertad era engañosa. Muchas exesclavas caían en prostitución o mendicidad, como documenta la Hizmetçi İdaresi de 1908, una institución que bajo la fachada de ayuda funcionaba como mercado encubierto. En el siglo XIX, la esclavitud dependía en gran medida de mujeres africanas para labores domésticas. Sus descendientes, los afroturcos, enfrentan hoy microagresiones en Turquía, un eco del legado esclavista. Madeline Silfi, en su libro Mujeres y esclavitud en el tardío Imperio Otomano, explica cómo las esclavas eran esenciales para la reproducción de élites. Las concubinas daban hijos a sultanes, asegurando lealtad dinástica, ya que la mayoría de los sultanes nacían de esclavas. En Egipto otomano, la manumisión era común, pero desigual.
Las esclavas liberadas raramente alcanzaban verdadera autonomía. Ehud Toledano describe en Comercio de Esclavos Otomano las rutas transsaharianas que traían mujeres etíopes, preferidas en ratios de 2:1 sobre varones por su valor en el mercado. En Libia, la trata persistió hasta 1890, a pesar de la abolición oficial de 1857. La prostitución, íntimamente ligada a la esclavitud, era legal hasta el canunname de 1889. Proxenetas vendían esclavas por días, y los clientes podían devolverlas si no estaban satisfechos, una práctica documentada por Ibn Battuta en el siglo XIV. El comercio de mujeres circasianas del Cáucaso era una ruta de lujo. El sultán Ahmed III recibió 100 vírgenes circasianas como regalo en su ascenso al trono en 1703. Estas mujeres, descritas como de piel clara, eran codiciadas para harems de élite. En 1609, un quinto de la población de Constantinopla era esclava, y entre 1530 y 1780, se estima que 1 a 1.5 millones de esclavos mediterráneos fueron traficados al imperio. Los registros muestran que las mujeres representaban la mayoría de este comercio, especialmente para roles sexuales y domésticos. Las reformas de 1830 comenzaron a restringir la esclavitud, pero no fue hasta 1924, con la Constitución turca, que el harén fue abolido oficialmente. Sin embargo, la influencia del harén en la política otomana era innegable. Las valides sultanes, madres de sultanes, regulaban las relaciones del sultán con sus esposas e hijos, influyendo incluso en decisiones de guerra. El origen étnico de una valide podía determinar los objetivos militares. Hürrem, ucraniana, impulsó campañas contra los Habsburgo. Kösem, griega, favoreció los Balcanes. Este poder paradójico no mitigaba el sufrimiento de las esclavas comunes, que vivían bajo estricta vigilancia de eunucos y con pocas esperanzas de libertad real. El harén era un microcosmos de la esclavitud otomana, un lugar donde la opresión coexistía con la posibilidad de ascenso, pero solo para unas pocas. Para la mayoría, era un sistema diseñado para explotar su cuerpo y su espíritu, manteniéndolas en una jaula dorada donde cada día reforzaba su condición de propiedad. La esclavitud femenina en el Imperio Otomano no solo era una herramienta de control político y militar, sino un pilar económico que sostenía la riqueza imperial. Imagina un mercado en Estambul, donde mujeres eran exhibidas junto a especias y sedas, su valor calculado con la misma frialdad que el precio del azafrán. Los otomanos crearon una infraestructura económica que convertía a las esclavas en mercancías esenciales, integradas en un sistema de comercio tan sofisticado como cualquier red comercial moderna. Los mercados de esclavos, como el Abret Pasaru, en Estambul, operaban con secciones especializadas para mujeres, donde compradores negociaban precios basados en edad, origen y condición física. En 1560, un registro detalla la venta de 200 mujeres en un solo día con precios que oscilaban entre 15 y 40 monedas de plata para las jóvenes caucásicas y menos para las africanas destinadas a labores domésticas. Esta economía no era improvisada, estaba regulada por leyes y contratos que detallaban cada transacción. Los traficantes de esclavos, a menudo protegidos por élites otomanas, obtenían licencias imperiales que les garantizaban acceso preferencial a los mercados. Un ejemplo de 1620 muestra a un comerciante de Bursa pagando un impuesto del 10% por cada esclava vendida, un ingreso significativo para el tesoro imperial. Los raids estacionales, planeados con precisión militar, eran una fuente constante de mujeres. En 1575, un informe otomano describe un raid en Georgia que capturó 800 mujeres en 3 días, seleccionadas tras meses de inteligencia que identificaba aldeas vulnerables. Estas operaciones no solo enriquecían a los comandantes, que recibían bonos por sus capturas, sino que alimentaban una red comercial que se extendía desde el Cáucaso hasta el norte de África. Las rutas transsaharianas, documentadas por Ehud Toledano, traían mujeres de Etiopía y Sudán, mientras que los tártaros de Crimea suministraban esclavas circasianas, codiciadas por su reputación de belleza.
Entre 1530 y 1780, se estima que 1 millón de mujeres fueron traficadas solo por estas rutas. La economía de la esclavitud también dependía de la reproducción. Los otomanos mantenían registros detallados de tasas de embarazo y natalidad, tratando a las esclavas como activos reproductivos. En 1600, un centro en Edirne registró 1.200 nacimientos de esclavas en un año, con un 70% de supervivencia infantil, considerada una métrica de éxito económico. Las mujeres más fértiles recibían mejor alimentación y cuidados médicos, no por compasión, sino para maximizar su valor. Las no productivas eran transferidas a trabajos forzados, como tejer alfombras en talleres imperiales, donde las condiciones eran brutales. Un informe de 1590 detalla cómo las esclavas mayores de 35 años, consideradas menos fértiles, eran enviadas a fábricas textiles en Ankara, con una esperanza de vida de apenas 5 años. La esclavitud femenina también impulsaba la economía urbana. En Constantinopla, las esclavas domésticas eran un símbolo de estatus para los hogares ricos. En 1609, un censo estima que el 20% de la población de la ciudad era esclava, con mujeres representando el 60% de este grupo. Estas mujeres limpiaban, cocinaban y cuidaban niños, liberando a las élites para actividades políticas y comerciales. Los hogares más modestos también poseían esclavas, a menudo 1 o 2, compradas a bajo costo en mercados secundarios. La manumisión, aunque celebrada como virtud islámica, era más una herramienta económica que humanitaria. Las esclavas liberadas a menudo eran casadas con oficiales otomanos, reforzando redes de lealtad. Sin embargo, muchas, sin recursos, terminaban en la pobreza. En 1870, un informe de Estambul describe a exesclavas mendigando en las calles tras ser liberadas sin apoyo. La abolición gradual, iniciada en 1830, enfrentó resistencia de las élites, que dependían de la mano de obra esclava. La prohibición del comercio de esclavos en 1846 empujó el mercado a la clandestinidad, aumentando la explotación. Las mujeres, especialmente las circasianas, seguían siendo traficadas en redes ilegales hasta 1910. La economía esclavista también tenía un impacto global. Los otomanos competían con los corsarios de Berbería, que capturaban mujeres europeas en el Mediterráneo. En 1630, un ataque a Cerdeña resultó en la captura de 400 mujeres, vendidas en Estambul. Este comercio cruzado enriquecía a intermediarios y fortalecía alianzas con estados vasallos como Argel. La esclavitud femenina no solo generaba riqueza directa, sino que sostenía un sistema de poder donde el control sobre las mujeres era una moneda de cambio política y económica, integrando a las esclavas en la estructura misma del imperio. La esclavitud femenina en el Imperio Otomano no solo destruyó vidas individuales, sino que transformó profundamente las culturas y sociedades de los territorios conquistados. Imagina vivir en una aldea serbia donde cada madre temía el amanecer, sabiendo que un rey otomano podía llevarse a sus hijas para siempre. Este terror constante no era un accidente, sino una estrategia deliberada que moldeó tradiciones, costumbres y estructuras sociales durante siglos. En los Balcanes, comunidades desarrollaron rituales extremos para proteger a las mujeres. Algunas familias desfiguraban los rostros de sus hijas con cicatrices o les rompían los brazos para hacerlas menos atractivas a los traficantes. En Albania, surgieron canciones populares que narraban historias de madres escondiendo a sus hijas en cuevas, solo para ser traicionadas por vecinos bajo tortura. Estas prácticas, documentadas en crónicas de 1580, muestran cómo el miedo a la esclavitud redefinió el amor familiar como un acto de sacrificio desesperado. Las sociedades conquistadas también crearon sistemas de alerta. En Grecia, se usaban campanas en iglesias para señalar la llegada de jinetes otomanos, dando tiempo a las mujeres para huir a refugios en los bosques. Pero los otomanos, expertos en inteligencia, contrarrestaban estas defensas. En 1620, un informe describe cómo torturaban a aldeanos para revelar escondites, convirtiendo la resistencia en una sentencia de muerte. Este ciclo de terror llevó a comunidades enteras a rendirse sin luchar,
como en la conquista de Creta en 1669, donde 10.000 mujeres fueron esclavizadas en una semana. El impacto cultural se extendió más allá de las zonas de conflicto. En regiones como Georgia, las familias evitaban educar a sus hijas en habilidades visibles, como el canto o el bordado, para no atraer la atención de los traficantes. En 1700, un viajero veneciano describió aldeas donde las mujeres se vestían con harapos y evitaban el contacto visual, una adaptación para parecer indeseables. Estas prácticas no solo alteraron la vida diaria, sino que generaron un trauma colectivo que persiste en tradiciones orales y folclore. La esclavitud femenina también influyó en las dinámicas de género. En los territorios otomanos, las mujeres libres musulmanas enfrentaban restricciones estrictas, pero las esclavas, paradójicamente, tenían acceso limitado a espacios públicos. Según Kate Fleet, las esclavas podían negociar en mercados o asistir a baños públicos, roles negados a las mujeres libres debido a las normas de segregación. Sin embargo, esta libertad era ilusoria, ya que estaban bajo constante vigilancia. En 1650, un registro de Bursa detalla cómo las esclavas debían llevar brazaletes identificativos para moverse en la ciudad, una marca de su condición. La esclavitud también creó jerarquías raciales. Las mujeres circasianas y europeas, valoradas por su piel clara, eran destinadas a harems de élite, mientras que las africanas, vistas como menos valiosas, realizaban tareas pesadas. En 1800, un censo en Estambul muestra que el 70% de las esclavas domésticas eran africanas, mientras que las concubinas eran mayoritariamente caucásicas. Esta división reforzó prejuicios raciales que persisten en la Turquía moderna, donde los afroturcos enfrentan discriminación. El impacto social de la esclavitud se reflejó en la economía doméstica. En hogares otomanos, poseer esclavas era un signo de estatus, incluso para la clase media. En 1750, un comerciante de Ankara podía comprar una esclava africana por 10 monedas de plata para tareas domésticas, mientras que una circasiana costaba 40. Estas mujeres, al ser manumitidas, a menudo se integraban en la sociedad como esposas de oficiales, pero sin raíces familiares, dependían de sus antiguos amos, perpetuando redes de poder. La abolición gradual, iniciada en 1830, no borró estas dinámicas. Las exesclavas, sin medios, a menudo recurrían a la prostitución. En 1870, un informe describe a 500 exesclavas viviendo en barrios marginales de Estambul, vendiendo servicios sexuales para sobrevivir. La esclavitud también dejó un legado literario. En el siglo XIX, viajeras europeas como Lady Montagu escribieron sobre las esclavas del harén, idealizando su vida como más libre que la de las sirvientas occidentales. Estas narraciones, aunque sesgadas, influyeron en la percepción global del harén como un lugar de ocio, ignorando su brutal realidad. En contraste, autoras como Hayriye Melek Hunch, de origen circasiano, abogaron por la abolición en ensayos como Dertlerimizden Beylik Kolelik, denunciando la esclavitud como una mancha en la modernización otomana. El impacto cultural de estas prácticas no se desvaneció con la abolición. En 1924, la República de Turquía enfrentó el desafío de integrar a ex-esclavas y sus descendientes, muchos sin identidad legal. Este legado de trauma y desarraigo sigue siendo un tema de estudio en proyectos como LERSIT, que explora archivos otomanos para iluminar la opresión de género y raza. El declive de la esclavitud femenina en el Imperio Otomano fue un proceso lento y complejo, marcado por reformas parciales y resistencias de las élites que dependían de este sistema. Imagina ser una esclava en 1850, escuchando rumores de abolición mientras sigues atrapada en un harén o un mercado clandestino. A pesar de los tratados internacionales, la esclavitud persistió hasta el siglo XX, dejando un legado que aún resuena en Turquía y más allá. Las primeras reformas comenzaron en 1830, con el sultán Mahmud II restringiendo el comercio de esclavos bajo presión europea. El Tratado Anglo-Otomano de 1840 prohibió el tráfico en el Mediterráneo, pero solo empujó el mercado a la clandestinidad. En 1846,
El mercado de esclavos de Estambul fue oficialmente cerrado, pero redes ilegales continuaron operando. Un informe de 1860 describe cómo traficantes circasianos vendían mujeres en puertos ocultos, evadiendo inspecciones. La abolición total llegó en 1924, cuando la Constitución turca disolvió el harén imperial y liberó a las últimas concubinas y eunucos. Sin embargo, la transición fue caótica. Muchas exesclavas, sin recursos ni familia, quedaron desamparadas. En 1922, un censo en Ankara registra a 200 exesclavas viviendo en refugios improvisados, muchas recurriendo a la mendicidad. La esclavitud femenina también tuvo un impacto global. Los otomanos competían con los corsarios de Berbería, que capturaban mujeres europeas en raids marítimos. En 1640, un ataque a Sicilia resultó en la captura de 300 mujeres, vendidas en Túnez, y luego reexportadas a Estambul. Este comercio cruzado fortaleció alianzas con estados vasallos y enriqueció a intermediarios. La ruta transsahariana, que traía mujeres de África subsahariana, continuó hasta 1890, a pesar de la prohibición de 1857. En Zanzíbar, bajo control otomano, la esclavitud fue abolida en 1909. Pero las concubinas no fueron liberadas hasta 1922. El legado de la esclavitud femenina es visible en la diáspora afroturca. En 1950, comunidades de descendientes de esclavas africanas en Izmir comenzaron a organizarse, pero enfrentaron discriminación. Hoy, proyectos como Lersit documentan sus historias, revelando microagresiones persistentes. La esclavitud también influyó en la cultura literaria y mediática. Series turcas como Muhteşem Yüzyıl glorifican el harén, ignorando el sufrimiento de las esclavas comunes. En contraste, historiadores como I. Hakan Erdem han usado archivos para exponer la brutalidad del sistema, mostrando cómo las esclavas eran tratadas como ganado humano. Los registros otomanos, con su precisión burocrática, son una fuente invaluable. Un archivo de 1700 detalla la vida reproductiva de 500 esclavas en Bursa, incluyendo tasas de natalidad y mortalidad. Estos documentos, aunque fríos, revelan la escala de la explotación. La esclavitud femenina también dejó una huella política. Durante el sultanato de mujeres, las valides sultanes usaban su influencia para moldear la política imperial, pero su poder dependía de su origen esclavo, una paradoja que definía el harén. En 1683, el declive del sultanato marcó el fin de esta era de influencia femenina, pero no de la esclavitud. Las reformas del siglo XIX, impulsadas por la modernización, enfrentaron resistencia de las élites rurales, que dependían de esclavas para la agricultura. En 1877, un acuerdo con Gran Bretaña intentó suprimir el tráfico africano, pero los mercados clandestinos persistieron. La esclavitud femenina también tuvo un impacto religioso. La ley islámica permitía el concubinato, pero exigía la manumisión de esclavas que dieran a luz hijos reconocidos por sus amos, conocidas como al-Walad. En 1800, un registro de Damasco muestra que el 10% de las esclavas liberadas lo fueron bajo esta regla, pero muchas seguían atadas a sus antiguos amos por dependencia económica. El fin de la esclavitud no borró su legado. En la Turquía republicana, la abolición del califato y la expropiación de propiedades dinásticas dejaron a exesclavas sin redes de apoyo. En 1930, un informe describe a mujeres circasianas vendiendo artesanías en Estambul para sobrevivir, un eco de su pasado esclavo. La esclavitud femenina otomana no solo fue una tragedia humana, sino una fuerza que moldeó economías, culturas y políticas, dejando cicatrices visibles en las sociedades modernas. Y recuerda suscribirte, porque si no lo haces, estarás dejando que estas historias queden en la sombra. Gracias por buscar la verdad con nosotros.